Buenas tardes, otro miércoles más de Fisio 101 aquí en Mood TV. Un día más de aprender nuevas técnicas de fisioterapia, de abrir más el panorama hacia esta parte de la fisioterapia y como cada miércoles, bueno, tenemos un programa bien interesante para todos ustedes. Hoy vamos a hablar en específico de las corrientes interferenciales. La verdad es que yo siempre le he dicho a mis alumnos que las corrientes interferenciales son como la vieja confiable, pero es que la verdad es que no es que sean la vieja confiable desde mi perspectiva, yo creo que más bien tienen como una gran área de aplicación y que de verdad pueden llegar a ser súper importantes el tenerlas dentro del arsenal terapéutico que tenemos. Y bueno, hoy nos encontramos, la verdad es que me da muchísimo gusto que venga alguien que yo conozco, que fue parte de mi formación y a quien de verdad le estoy muchísimamente agradecido, valga la redundancia. Les presento a mi compañero, a mi invitado del día de hoy, él es el fisioterapeuta Luis Vázquez Crisfield. Luis, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Gusto estar aquí contigo, Uriel. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a entrar como en materia porque creo que de verdad tenemos mucha tela de dónde cortar con esta parte de las interferenciales, pero la verdad es que quisiera empezar como a hablar como desde lo más esencial. La verdad es que sí, el programa está diseñado para fisioterapeutas, pero también existen otros profesionales del área de salud, médicos en rehabilitación, médicos en el deporte, terapeutas ocupacionales, que si bien no se van a dedicar a esto o que no son parte de su arsenal terapéutico, pero creo que vale muchísimo la pena que conozcan como estos efectos y que también ampliar un poquitito el panorama de esta parte de la electroterapia y hoy justamente hablando de las corrientes interferenciales, saber que no todos los toquecitos, no toda la electroterapia es de la misma forma, sino que también existen una gran diversidad. Muchas veces el paciente dice, es que me puedo poner los toquecitos y para ellos todos son los toquecitos, pero hoy por hoy sabemos, y más los que nos dedicamos a esta parte de la fisioterapia, que justo pues dentro de la electroterapia también tenemos como ciertas divisiones y justamente hoy vamos a hablar de unas corrientes que son las corrientes interferenciales, pero vamos a hablar de las corrientes interferenciales de la tercera generación. Luis, ¿qué son vamos a empezar como desde un poquitito antes, un poquitito más abajo. ¿Qué son las corrientes interferenciales? Bueno, pues antes que nada, antes de comenzar con el tema, efectivamente lo que comenta Suriel es muy cierto. El fisioterapeuta de hoy está acostumbrado a ser botonólogo y yo creo que tenemos una herramienta tan importante que podemos explotarla al máximo. Inclusive los equipos cada vez son más nuevos, hay más tecnología, pero aún así los mismos equipos te ofrecen protocolos y sabes algo, no son malos, pero una vez que entiendes el sinfín de opciones que tienes para moverle a un equipo, pues creo que en tu vida vuelves a utilizar protocolos de electroterapia. Sí, ¿por qué? Porque cada paciente es completamente distinto y no podemos pues dar tratamientos generalizados, ¿no? Entonces, para iniciar, vamos a recordar un poquito, ¿qué son las corrientes interferenciales? Las corrientes interferenciales es una corriente donde se trabaja la frecuencia media. ¿Qué quiere decir? Que trabajamos sobre los 1000 y los 10.000 Hz. Tenemos una gama muy amplia de electroterapia, pero al trabajar en este rango de frecuencias, tenemos una cantidad importante de corriente que se le mete al cuerpo. Y con beneficios muy buenos. Entonces, son corrientes, te digo, de mediana frecuencia que trabajan sobre los 1000, los 10.000 Hz. Tienen una forma sinusoidal. ¿Qué quiere decir? Que la forma de onda que tiene es muy noble para el cuerpo. Entonces, no es agresiva. Por ahí hay mitos acerca de cómo es una corriente rectificada. ¿Qué quiere decir? Trabaja sobre el polo positivo, sobre el polo negativo. Y hay muchos mitos acerca de la polaridad de estas corrientes y te puedo decir que pues no, desgraciadamente no. ¿Por qué? Porque la onda pasa por el polo positivo, pasa por el polo negativo y lo mismo que sale del electrodo negativo regresa al electrodo positivo. Entonces es difícil hablar de cargas en este tipo de corrientes, ¿no? Como tal, aunque sea una metodología de aplicación, pero sí quitar ese mito de que son positivos, negativos, ascendentes, descendentes. Hay un montonal de aplicaciones
que se quedan en mito nada más. Ok, muchas veces tenemos como el conocimiento, se nos dice, cuando de verdad no aprendemos como la electroterapia como en un buen orden o en el orden correcto, ¿no? Nos hablan de a lo mejor la corriente directa y la corriente alterna, y creo que tiene mucho que ver como con esto, ¿no? De repente nos dicen, es que con la electroterapia existe un amplio riesgo de quemadura, de que pueda hacer un efecto galvánico y que puedas generar quemaduras y que después puedas levantar el electrodo y tengas que ahí ya un chichón que en vez de que parezca un electrodo, parezca una ventosa, ¿no? Que esté todo morado, en el mejor de los casos, porque a veces he visto, por ejemplo, aplicaciones donde se ve negro. ¿Pasa eso con las corrientes interferenciales? Afortunadamente, no, porque no tienen componente galvánico. Sin embargo, una mala aplicación también puede generar alguna lesión tisular. Y eso no hay que descartarlo. ¿Por qué? Porque como no tiene componente galvánico, pero es mucha la corriente que introduces al cuerpo, entonces sí puede haber efectos no deseados a nivel tisular. Hay que tener precauciones. Ok, y dentro de estas, las corrientes interferenciales, hablando específicamente de la tercera generación, quiero pensar que las vemos como primera generación, segunda generación, tercera generación. ¿Qué pasa con la primera generación que la hace diferente a la segunda y que después pues, iremos ahondando como en esta parte de la tercera generación? Ok, ¿qué pasa? ¿De dónde parten? Parte todo de las interferenciales clásicas. Las interferenciales clásicas, cuando se le llaman de primera generación, se le conoce también, para que tomen el dato, como corrientes de NEMEC. Pero en realidad son unas interferenciales clásicas. ¿En qué consisten? Bueno, trabajan con 4 polos, trabajan exclusivamente en un rango de 0 a 100 Hz. Para recordar un poquito, acuérdate, nosotros trabajamos en un rango de efectos fisiológicos con los Hz que vamos a utilizar, desde los 0 hasta los 250 en equipos de segunda generación. Entonces las corrientes de primera generación o las corrientes de NEMEC solamente me trabajaban en un rango muy cortito de 0 a 100 Hz con una técnica de aplicación tetrapolar. Entonces, si ves las limitaciones del equipo eran muy escasas. Sí, claro. ¿Por qué? Porque de 0 a 100 la mayor parte de estimulación es motora y tengo pocos efectos sensitivos. Sí los hay, pero por el rango que trabajaba esta primera generación, pues son muy pocos. Y la corriente portadora, no me podía exceder los 4000 Hz, que es lo que te digo, las interferenciales clásicas. De ahí vienen las de segunda generación. Ok, antes de eso, Luis, yo quisiera preguntarte, ¿por qué se llaman corrientes interferenciales? Pues bien sencillo. Te voy a explicar bien sencillo. Viene una corriente que genera el equipo y se le suma una segunda corriente. Al juntarse estas o al superponerse, se logra una interferencia. Y de ahí el nombre de corrientes interferenciales. Es la unión prácticamente de dos corrientes. Hacen interferencia y esa interferencia es la que va a generar efectos sobre el organismo. La interferencia se puede hacer dentro del equipo o se puede hacer dentro del paciente. Okay. Corrientes de primera generación, la interferencia exclusivamente se hace dentro del paciente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros al hacer una técnica tetrapolar, la interferencia se realiza en el cruce de esas corrientes y esa interferencia es la que va hacia el paciente. Okay. Esa es la de primera generación. Ok. Entonces, para decir que hay interferenciales de primera generación, decimos que se tienen que hacer en el paciente y tenemos que colocar los electrodos de tal forma que hagan como interferencia un canal versus el otro para tener el área terapéutica, que justo es de las interferenciales que generamos en el paciente. Exactamente. Aquí quiero corregir. Es bien común que digan técnica tetrapolar cruzada. Es una aberración. Es como decir subir para arriba. Okay. ¿Por qué? Porque las técnicas de aplicación, antes de seguir avanzando con el tema, sí quiero que queden bien claras las técnicas de aplicación. Tenemos 3 técnicas de aplicación: bipolar, doble bipolar y tetrapolar. ¿Qué quiere decir? Que si es tetrapolar, obligatoriamente va cruzada. Claro. Entonces, decir técnica tetrapolar cruzada es como decir súbete para arriba. Entonces, quitar esa... Eso no se puede decir. Exacto, quitar es o bipolar o doble bipolar o tetrapolar, exclusivamente. Ok. ¿Y cuál es la diferencia? Por ejemplo, la tetrapolar es la que creo que casi todo el mundo conocemos, un canal, el otro, se hace la interferencia. ¿Y la bipolar? ¿Y la cuadripolar?
Ok, acuérdate, cuadripolar, estamos utilizando 4 polos, pero va a ser doble bipolar, que es el nombre correcto, Ajá. donde no se va a generar la interferencia, no se cruzan esas corrientes. Ajá. Esa es una doble bipolar. Ok. Y bipolar, aquí es donde viene ya la segunda generación de interferenciales, y la interferencia se hace dentro del equipo. Entonces no hay interferencia en el paciente. El equipo modula esa corriente y la emerge hacia el paciente. Se le conocen corrientes de segunda generación o bien de segunda generación de interferenciales o bien corriente premodulada. Tiene otro nombre y por eso se llama premodulada. Porque dentro del equipo se hace la interferencia, la y ya el modula. efecto terapéutico lo envía. Efectivamente. En mis tiempos creo que a mí todavía me tocó estudiar la bipolar premodulada. Exactamente. Entonces, y sí, la verdad es que era algo que realmente me causaba como mucha controversia. Decir, bueno, ¿y por qué solamente así? Uh-huh. Pues hoy por hoy ya sabemos que bipolar premodulada es porque justamente el efecto terapéutico ya viene desde el equipo, ya no hay necesidad de cruzar. Exactamente, ¿no? se hace la interferencia en el equipo y ya lo emerge. Ok. ¿Y qué dio paso? ¿Cuál es la diferencia? O ya vamos a entrar como entonces en esta parte de preguntarnos, ahora sí, las de tercera generación. ¿Por qué de tercera generación? Ok, bueno, antes te menciono, segunda generación. Como habíamos acordado, primera generación, primero quedamos que teníamos una corriente portadora de 4000 Hz como máximo y un rango de frecuencia de 0 a 100 Hz. Hasta ahí es primera. ¿Cómo se convierte a segunda? Bueno, pues se hace la premodulada, se emerge al equipo, pero aquí ya me permite trabajar una portadora menor y mayor de los 4000 que teníamos fijos. La segunda generación me trabaja sobre los 2000 hasta los 8000 Hz, ¿ok? Como corriente portadora. Y finalmente, el rango de frecuencias también aumenta. Ya superamos los 100 Hz, que quiere decir que trabajamos muchísimo más analgesia, no nada más efectos más motores, al grado de poder llegar hasta los 250 Hz. Y aparte, aquí se puede empezar a modificar la forma de onda. ¿Te acuerdas que comenté que las corrientes clásicas interferenciales, su forma de onda es sinusoidal? Uh-huh. Aquí ya podemos incluir otro tipo de forma de onda, que pueden ser rectangulares y los sinusoidales. Entonces, fíjate cómo aquí ya cambia. Ya con tener una forma de onda rectangular, pueden cambiar totalmente mis efectos. Ya no nada más es analgesia, como se creía. Inclusive ya en la segunda generación ya se empieza o ya se puede utilizar lo que es la iontoforesis, que es el suministrar medicamentos a través de vía cutánea. ¿Desde la segunda generación? Desde la segunda generación. Y, por ejemplo, tomando como ese concepto de la iontoforesis, ¿no se supone que para trabajar la iontoforesis tendríamos que tener una corriente directa? Sí, si nos vamos a efectos polares como tal. Pero como te digo, es tanta la corriente. Los efectos para una corriente directa, que es la que se ocupa para iontoforesis, solamente me trabajan en un rango de 0 a 1000 Hz, porque es baja frecuencia. Sí, claro, baja frecuencia. Pero entonces yo en esta segunda generación tengo hasta 8000 Hz para meter un medicamento. Entonces no es por efectos polares, es por la potencia y la cantidad de corriente que meto al organismo. Y por ejemplo, en esta parte de la iontoforesis, la verdad es que no soy un experto en electroterapia, pero ahora voy a sacar como mis conocimientos de electroterapia que saco de la universidad de uno que otro curso que he tomado por ahí. Pero yo recuerdo que para la iontoforesis también teníamos que ver como los iones que tenía que ver con el medicamento. ¿Lo mismo pasa en esta parte de la iontoforesis por interferenciales? No, por eso te digo, son efectos polares. ¿Qué quiere decir? Que tengo que buscar, me desvío un poquito del tema, pero tengo que buscar la carga del medicamento para aplicarle el mismo electrodo, y eso lo que va a hacer es repelerlo del electrodo e ingresarlo al organismo en baja frecuencia. Pero en mediana frecuencia, como te mencionaba hace rato, tenemos una polaridad que alterna. Entonces no es efecto polar, sino es por la cantidad de energía que trabajo por la que se va a poder hacer esta iontoforesis. No hay polaridad aquí en el medicamento. No va a ingresar de igual forma que un medicamento con una corriente directa, que tienes menos impedancia en el tejido, que entra más directamente, pero sí logras efectos a nivel local. La corriente directa logras efectos a nivel sistémico. Pero aquí con la corriente mediana
por la cantidad de corriente que entra, logras efectos a nivel local. Y también se puede utilizar la iontoforesis y es muy buena. La verdad es que da muy buenos resultados. Y por ejemplo, yo recuerdo que en la corriente directa teníamos que saber, ¿no? Esta parte del ion positivo para saber si lo poníamos en el ánodo, si lo poníamos en el cátodo, porque hacia la otra parte tenía que circular como el medicamento. ¿Qué pasa con las corrientes interferenciales con la iontoforesis? ¿Se le puede poner el medicamento a los dos electrodos o también tendría que verlo? No, sin ningún problema. Aquí la intención es que trabajas sobre los dos electrodos, empapas los dos electrodos y los acercas a la zona de contacto. Okay. Al estar más cerca a los electrodos generas un poco más de profundidad. Claro. Por eso te digo, a nivel local se puede aplicar. Y va sobre los dos electrodos el medicamento, no hay problema. Y podríamos decir, bueno, no lo sé, que los efectos de la corriente directa, pues ya nos dijiste que son un poco más sistémicos. Con la corriente interferencial podríamos decir que se pudiese igualar, o la verdad es que ni siquiera se iguala un poco el efecto No. A nivel sistémico jamás, solamente a nivel local. Pero también te funciona muy bien. Alguna contusión, alguna concusión, aplicas tu corriente interferencial, programas adecuadamente, utilizas la tercera generación, que es lo que nos puede funcionar mejor, y tus efectos van a ser locales, exclusivamente. Ok, y que creo que en muchas de las patologías, como dices tú, de verdad a veces vale la pena colocar esta parte de la iontoforesis, y creo que refuerzas un poquitito más este concepto que yo tengo de las interferenciales de la vieja confiable, ¿no? Porque la verdad es que a veces dicen, yo tengo muchos alumnos que dicen, no, pues sí, hablamos de la iontoforesis, pero es que la verdad es que le piensan 3 veces o 5 o 10 antes de utilizar corriente directa, porque saben que puede llegar a ser bastante riesgosa. Exacto. Y que aparte hay que ver los iones y que dónde ponerlo, en el ánodo, en el cátodo. Entonces se vuelve a reforzar esta parte de la interferencia, es la vieja confiable, porque le puedo poner en un electrodo y le puedo poner en el otro, y no puede ser como un efecto nocivo, por así decirlo. No, al contrario, por ejemplo, te doy un ejemplo bien claro, bien sencillo y sin necesidad de medicamento. Y hacemos iontoforesis con interferenciales. Si tú programas tu equipo, no nos metamos en primera, segunda, tercera, colocas tu equipo de interferenciales y colocas en un modo analgésico y vas a colocar sobre tus esponjas, las vas a empapar con magnesio. El magnesio, pues como tal, no es un medicamento, tiene muchas aplicaciones, pero como tú vas a meter corriente analgésica al cuerpo y empapas tus esponjas con magnesio, el magnesio es un ion positivo, pero con interferenciales no hay como tal carga, pero eso te va a favorecer para una relajación muscular. Porque el magnesio a nivel muscular trabaja para una relajación muscular, más la analgesia que le estás generando al paciente. Entonces, pues, ¿qué más necesitas? ¿Me entiendes? Claro. Entonces, y por ejemplo, dentro de los medicamentos, ya solamente como para cerrar esta parte de la iontoforesis y después podamos seguir a las de tercera generación, como de qué tipo de medicamentos o que muchos pudiesen conocer, nosotros podríamos utilizar. ¿Como qué medicamentos? Mira, como tal, medicamentos, para que no te metas en problemas, no, pero puedes ocupar iones, magnesio, relajación muscular, calcio, contracción muscular, potasio te favorece también en la conducción nerviosa e inclusive muscular. Entonces, ni siquiera es necesario meterse al tema de medicamentos, con que sepas los iones, y hay vademecum de iones. Sí, claro, de iones. Entonces, tú consigues tu vademecum, ves que iones, y a nivel, te digo, como es local, a nivel local puedes hacer muchas maravillas. Sin necesidad de medicamento. Y con la vieja confiable que son las interferenciales, sin un componente galvánico que pueda llegar a ser riesgoso. Efectivamente. Muy bien. Oye, pues tenemos que ir al final de este primer segmento. Ya dimos como una introducción de las interferenciales, ya hablamos de la primera generación, ya hablamos de la segunda generación, ya nos metimos en esta parte de la iontoforesis, bastante interesante. Ya creo que quitamos un poco de tabú, ya creo que muchos de nosotros aclaramos este panorama que tenemos de las interferenciales. Y bueno, ya tenemos como una nueva perspectiva. Pero bueno, regresando del corte, vamos a entrar como ya de lleno en esta parte de la tercera generación. Quiero pensar que la tercera generación tiene más cosas que ofrecernos, más cuestiones de seguridad, más cuestiones de aplicaciones. Y bueno, no se vayan, seguimos aquí en Fisio 101 y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook, también en Twitter, en Instagram, las repeticiones en el YouTube y nuestros podcasts en Spotify y también en Dailymotion. Aquí seguimos, no se vayan, regresamos.
bueno, regresamos a Fisio 101 en este tema súper bueno, las corrientes interferenciales de la tercera generación. Ya hablamos de la primera, hablamos de la segunda, dimos como una introducción para los que acaban de conectarse. Hablamos también, entramos en el rollo de la iontoforesis. Y bueno, ahora sí ya nos toca de lleno entrar como esta parte de la tercera generación. ¿Por qué la tercera generación? Así como las generaciones de estudiantes mejor. Por cierto, hablando de estudiantes, gracias a todos los estudiantes nuestros. La verdad es que tengo el placer de ser profesor junto con Luis en la Unitec. Y la verdad es que, chicos, muchas gracias por apoyarnos. Síganos apoyando. Y bueno, ya vamos a entrar de lleno. Oh, algo que me llamó mucho la atención. Albeiro Rivera Mosquera dice: saludos desde la mitad del mundo. Albeiro, no sé si estás en Ecuador, quiero pensar que sí, o dinos de qué mitad del mundo. No creo que estés en la mitad del mundo, pero si no, dinos de dónde. Igual, felicitaciones de Giovanni, Gracias. de Carlos, de Ángel, de Mireya. Entonces, bueno, vamos a seguir hablando de esta parte de las corrientes interferenciales de tercera generación. Ahora sí vamos a entrar de lleno. ¿Por qué de tercera generación? Ya vimos como el preludio, la primera, la segunda. ¿Qué hace o qué caracteriza estas de tercera generación? Bien, pues mira, ya entrando a modo tercera generación, efectivamente la tecnología sigue evolucionando y gran prestigio que tienen estos equipos, no todos lo tienen, pero la mayoría de los equipos que ya manejan interferenciales de tercera generación permiten subir esa corriente portadora hasta los 10.000 Hz. Entonces es aún más corriente que puedes meter en un organismo. Pero aparte de eso, su frecuencia la suben de los 250 Hz que teníamos como límite de analgesia hasta los 500 Hz. ¿Qué quiere decir estos 500 Hz? Que podemos atacar un sistema nervioso nociceptivo como tal, o sea, todo el sistema nervioso nociceptivo. Malamente, pero un tip: no sabes qué tiene tu paciente y trae mucho dolor, pues aviéntale la bomba que traes, ¿no? Claro. Seguro va a trabajar. ¿Por qué? Pues porque estás trabajando sobre el sistema nervioso nociceptivo. Entonces, esto no lo conseguíamos con equipos de primera, segunda generación. Aparte de que metes más corriente al organismo, te digo, hasta 10.000 Hz, y viene una modalidad como el plus, que es la tercera generación, que es trabajar el vector automático. El vector automático en primera, segunda generación se conocía como el barrido, el famoso sweep. Prendías tu barrido, prendías tu equipo, apretabas un botón y se hacía el barrido. Por ahí tenemos una imagen de lo que es el vector automático. Lo único que servía en realidad ese vector automático barrido, pues solamente era ampliar la zona de una aplicación tetrapolar. Repito, ya sabemos que es cruzada. Lo único que hacía era ampliar esa zona de tratamiento. Entonces, pues dijeron los equipos de tercera generación: bueno, y si ese vector automático se puede modificar. Tiempo antes de seguir, hablábamos de esta parte del barrido y tú nos decías que justo el barrido era como ampliar esa zona de tratamiento, ¿no? Entonces teníamos como las corrientes así cruzadas, ¿no? Exacto. Y lo que nosotros aprendimos en la universidad es que justo donde se interferían esas corrientes era como el efecto terapéutico. ¿Podemos pensar que entonces con el barrido esa área terapéutica se hacía de pasar de estar así a hacer algo a un área más grande? Sí, pero ahí les voy a quitar otro mito que se tiene, pues porque así lo aprendimos desde la escuela. Yo también así lo aprendí y así lo creía, y por mucho tiempo lo creía así, y no. Nosotros creemos que al hacer la interferencia en una aplicación tetrapolar, el cruce, el centro de esa interferencia es donde más efectos tengo. Y error. Y ahí solo es la interferencia, ahí no se dan los efectos. Entonces, primer mito que usamos: no, que el tachecito le quede al punto doloroso. Sí. Error, ese es el error número 1 que se comete, porque ahí no se dan los efectos. Ahí está la interferencia. Pero los efectos en realidad se logran a los 45 grados. ¿Qué quiere decir? Que de mi tachecito saco yo unas vertientes a 45 grados y ahí es donde están los efectos. O sea que entonces podremos decir que si nosotros lo imagináramos como en un dibujo, sería como un reguilete. Exactamente. ¿No? Porque serían 45 de un lado, 45, 45, 45. Exactamente, y esa es la intención de la aplicación cruzada, abarcar más espacio, pero ojo, no poner el tachecito o no poner la interferencia sobre el punto doloroso. Prefiero... Porque no le va a tocar nada. Nada, efectivamente. Prefiero
Si de mis 4 cuadrantes a 45 grados que tengo, prefiero que uno toque el punto doloroso, aunque sea uno, pero que lo toque, a que ponga la interferencia sobre el punto doloroso. Que no le va a tocar nada. ¿Por qué? Pues porque estoy irradiando la zona de tratamiento y no el punto doloroso. Entonces eso hace de las interferenciales que, y ahí tiramos como otro tabú, porque muchas veces pensamos en el dolor de espalda y ahí lo pones y justo pones así, de un lado y del otro para que justo la interferencia se haga donde tú crees que viene el dolor. Exactamente. Y la verdad es que no es así. La verdad es que no. Te voy a poner un ejemplo bien claro. Si yo te pregunto, Uriel, ¿cómo aplicarías una técnica para una ciatalgia mayor y menor? ¿Cuál sería tu aplicación pues muchas veces ponemos, ya sabes, acá, ¿no? A nivel de la columna y otra seguro en el glúteo. Es así nos los enseñaron, ¿no? En la universidad. Primero acá y la otra para que chicle y amarre. Exacto. ¿No? O bien, la técnica más común es un electrodo arriba, uno en medio muslo, sí, otro en glúteo y otro en pantorrilla, ¿no? Sí, claro. Y bueno, tú dices, bueno, pues puede ser una aplicación tetrapolar o doble bipolar. Claro. Para trayecto del nervio. Pero en realidad lo único que haces ahí es disminuir síntomas y no tratar el problema de origen. Claro. ¿Cuándo se le va a quitar la ciatalgia al paciente? Sí, claro. Nunca. Entonces, ¿qué podemos hacer? Con una aplicación cruzada, pues vete a la emergencia del nervio ciático. ¿De dónde? Desde L4 lo puedes tomar, claro, o a nivel del pliegue glúteo. Y ahí a 45 grados aplicas tu técnica cruzada y vas a tener efectos reales. Claro. Reales. No estar ahí quitando sintomatología para que a la noche que llegue a casa, pues ya me siento igual. Porque claro, no estamos tratando el problema. Y es un paciente que ya no va a regresar. Por supuesto. Entonces, la tercera generación se caracteriza por eso. Aparte de que sube más la frecuencia de efectos analgésicos o efectos fisiológicos que yo busque, sube más la cantidad de corriente que meto. Ahora puedo modificar entre esos cuadrantes del vector, puedo modificar y hacer nuevas aplicaciones sobre la base que ya tengo. Entonces, pues es decir, como modificar como... Quiero entenderlo así, igual corrígeme. ¿Hacer el reguilete con otra forma? Sí. ¿O más amplio? Con otra forma, completamente. Y ahí es donde ya intervienen la modulación del tipo de onda, trapezoidal, rectangular y triangular. Entonces, porque aparte, sí, claro, si ya puedes hacer una onda triangular, trapezoidal, pues ya es una mayor opción de opciones terapéuticas. Pues ¿no? Es que ya no necesitaría ningún otro equipo. Pues no, si ya tienes todo ese tipo de formas de onda, si necesitas contracción, si necesitas contracciones sostenidas, si necesitas trabajar sobre el dolor. Y estimulación. Hasta estimulación, me voy con una triangular, modifico mis parámetros de frecuencia y tengo un aparato electroestimulador. Entonces ve la grandiosa maravilla que tenemos en las corrientes interferenciales, pero en equipos de tercera generación. Y dentro de las variaciones, ¿cómo podríamos decir que se puede hacer, siendo como esa imagen mental, como qué tipo de variaciones se podrían hacer? Pues mira, aquí yo tengo ya para manejar el vector automático, les puedo poner un contorno triangular. Y trabajo sobre los parámetros que ya conozco. De 0 a 10 Hz sabemos que es estimulación. Entonces, si yo coloco, fíjate nada más, vamos a trabajar, te voy a poner un ejemplo bien claro, una parálisis facial. Me voy a estimular el nervio facial. Entonces, si yo quiero estimular el nervio facial, obviamente es porque no hay respuesta. Claro. ¿Qué hago? Coloco mi vector en forma triangular. Segundo punto, bajo mi frecuencia de 0 a 10 Hz, me consigo un lápiz, porque tiene que ser con lápiz. Por favor, y se los digo ahorita en vivo al aire, no me utilicen electrodos para cara. No existen los electrodos faciales. Son electrodos para articulaciones pequeñas. Sí, claro. Y los han puesto en cara. No lo hagan, por favor. Eso es lo peor que le puedan hacer a un paciente con una parálisis facial. Y creo que es bien importante porque de verdad hay un chorro de instituciones claro, que te ponen el adherible aquí y el otro lo ponen por acá, o lo ponen doblado y lo ponen acá, o por ejemplo utilizan, que también he visto, electrodos para el Vital Steam, ¿no? Dice, pues está chiquito, pues aquí, otro acá, y ya nada más le van poniendo el chiquito. Es real. Entonces, por favor, no lo hagan, porque no es una técnica de aplicación, porque más que beneficiar a un paciente lo pueden perjudicar. Rápido les digo, ¿qué? Sin cinesias.
Entonces, Sí, es el ejemplo clásico. exacto, el paciente va a estar ya simétrico de cara, pero con sus... Sí, Exacto, claro. y tampoco tiene caso, ¿no? Digo, pues qué buen terapeuta. Entonces, no lo hagan. Inviértanle un lápiz. Ya afortunadamente hay lápices genéricos, que no son caros, nada caros, y das un buen tratamiento. Entonces, regreso al caso. Haces una aplicación triangular, trabajas de 0 a 10 Hz y vas a estimular el nervio facial, recuerden, pabellón auricular, atrás del pabellón auricular, y empiezo a estimular a respuesta del paciente. O me voy por punto motor a respuesta del paciente. Pues no necesito un electroestimulador. Claro. Porque ya está bien programado, con la corriente necesaria, y hay resultados. Entonces, es una gran ventaja este equipo de tercera generación. Ok, y últimamente, bueno, hemos visto que dentro de todos los equipos que se encuentran a la venta en el mercado, necesitamos, ¿cómo decirlo? ¿Los últimos traen ya interferenciales de tercera generación o solamente equipos interferenciales de verdad costosos? Ok. Sí y no. ¿Por qué? La mayoría de los equipos portátiles, ojo, sí sirven, ojo, sí cumplen su función, pero, ¿cuál es el pero? Me veo muy limitado en los tratamientos. Generalmente es primera y segunda generación. No puedo subir más la corriente portadora, que es lo que me da algunos de los efectos. No puedo modular el vector, que es donde puedo obtener los beneficios que estoy buscando. Y sobre todo lo más importante, no es lo mismo trabajar, y digo, importante porque no es lo mismo trabajar a 75 watts que encontramos en un enchufe. Claro. Son como 6, 7 watts en una pila de 12 volts. Entonces, si ves la diferencia de trabajo, es muy distinta. Sí funcionan, sí, pero no esperemos obtener los resultados como si fuera un equipo profesional. De alta gama. Exactamente, porque digo, si te sirven, te puede quitar dolor, pues sí, pero pueden ser un poco más tardíos los efectos o los beneficios que nosotros estamos buscando. Esa es la diferencia. Por ahí teníamos unos diagramitas, ¿cierto? Sí. Si pueden pasarnos el primer diagramita. Ok, el primer diagrama, aquí lo que estamos observando son las técnicas de aplicación. Les decía, solamente son 3, recuerden, bipolar, o bien, para que ahora ya se ilustren y presuman, pues yo ya sé manejar la corriente interferencial y la corriente premodulada. Es lo mismo, pero ya la saben usar. Ok, entonces, en esta imagen que encontramos... Esta de las grafiquitas. Eso, tenemos... ¿Que vieron? Exacto, tenemos ahí, este es de la tercera generación, y justamente podemos graficar, entonces... Ok, por ahí vieron una fotografía donde vienen unas grafiquitas como azules con gris. En esas ¿para qué son? ¿Para qué son? Esta tal cual es meternos ya a graficar el vector. ¿Por qué? Porque otra de las ventajas que yo tengo es que yo puedo generar la forma de onda que yo necesite. Entonces, en la primera imagen de las 4 gráficas, se veía como una rampa de ascenso. Automáticamente se genera la segunda y ya hice una forma triangular. Tengo otra forma donde inicia en la parte baja, que sería la frecuencia mínima, tiene una rampa de ascenso y luego una frecuencia alta, también planas, y ahí yo ya generé una forma trapezoidal para completamente distintos tipos de aplicaciones, y finalmente viene la frecuencia mínima, sube súbitamente a 0 en 0 segundos, y vuelve a mantenerse, y ya hice una onda rectangular o cuadrangular. Entonces, la ventaja de los equipos es que yo puedo modificar estas ondas y sobre eso dar tratamiento, más la base que programé en un principio de corrientes interferenciales. Ok. ¿Y de qué depende? Me imagino que cada una de estas formas de onda va a depender como los efectos terapéuticos que vaya a tener. Por ejemplo, en el primero de la gráfica teníamos uno que subía y el que era, si mal no recuerdo, es correcto, el triangular, ¿no? Exactamente. Ahí lo que te mencionaba, el ejemplo bien claro de una electroestimulación. Puedes hacerlo en parálisis facial, en músculo denervado. Literal es estimulación por la forma de onda, triangular. El segundo
y el tercero, que están del lado derecho, o el de arriba y el de abajo, que están del lado derecho, es una forma trapezoidal. Estos, ¿saben algo? Pueden similar mucho o para analgesia o a la corriente rusa. Que ahí les va otro tip. La corriente rusa no es más que una corriente interferencial, sí, claro, que se le baja la frecuencia portadora a 2500 y trabajamos con hertz de 0 a 100, al igual que unas corrientes de NEMEC, pero como tiene forma trapezoidal o de trenes, pues ya se le llamó rusa, pero prácticamente es lo mismo y la puedo hacer con mi equipo de tercera generación. Ok. Y finalmente la última, rectangular, podemos hacer ahí un programa de fortalecimiento o programas ya muy específicos de contracción. Ok, y por ejemplo, decías que las trapezoidales sirven también para cuestiones de analgesia, pero que también se podían asemejar a las corrientes de COTS, a las corrientes rusas. Exacto. ¿Va a haber tendremos que nosotros saber graduar para que tengan un efecto y otro? Claro. Nosotros ahí en la gráfica observamos, se maneja por ciclos. Un ciclo dura aproximadamente 10 segundos. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que en esos 10 segundos yo puedo dar una entrada de 3 segundos, un estímulo que es la corriente mínima, y pongo una rampa de ascenso de 7 segundos. Entonces ahí están mis 10 segundos en un ciclo. ¿Qué quiere decir? Que el estímulo es muy cortito y la rampa de ascenso al segundo estímulo va a ser igual, 3 segundos. Okay. Entonces 3 segundos de estímulo, rampa de ascenso de 7 y 3 segundos de estímulo. Ahí que estoy haciendo una contracción más rápida y eso me puede generar una relajación muscular. Claro. Quiero generar un poquito más de potencia, aumento ese tiempo de contracción. Voy a trabajar 7 segundos de estímulo, 3 segundos de rampa de ascenso y me queda la segunda frecuencia de 7 segundos. Entonces, como es más prolongado, ahí puedo empezar a hacer un fortalecimiento. Entonces, yo puedo variar dentro del ciclo de 10 segundos los efectos que yo busque. Contracciones rápidas, relajación muscular. Contracciones intensas, potenciación. Entonces, sí tiene mucho que ver cómo programes tú esa onda trapezoidal. Ok, y por ejemplo, hace ratito nos hablabas tú de músculos denervados. Por ejemplo, ¿tienen el mismo efecto, por ejemplo, que hablar de, por ejemplo, una corriente farádica, que hoy por hoy sabemos que es, sí, claro, o sea, que es agresivona, claro, pero que de verdad sirve, pega bastante bien para músculos denervados? Por supuesto. Yo te pregunto, si ya tienes la forma de onda, porque la estás asimilando a una farádica, y tienes 9000 Hz más de potencia, tú dime, ¿servirán o no servirán? Sí, claro, seguramente van a ser incluso hasta muchísimo más efectivas. Exactamente. Sin un componente galvánico, ¿cierto? Sin el componente galvánico, que es el que más nos podría detener, efectivamente. Ok, cada vez me estoy convenciendo de que las corrientes interferenciales sí son la vieja confiable. Y ahora de la tercera generación seguramente también son más vieja confiable porque puedes hacer un chorro de cosas sin tener componentes galvánicos y teniendo, creo yo, los mismos efectos. Bueno, correcto. Entonces, vamos al segundo corte. Seguimos aquí hablando de las corrientes interferenciales de tercera generación. Ya hablamos de ese panorama, vamos a seguir hablando de él y vamos a por ahí, creo que Luis nos tiene como regalitos, no sé qué vamos a hacer. Entonces, seguimos en Fisio 101. Acuérdense seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, en Dailymotion. Si no nos pudieron ver ahora, nos pueden seguir en el podcast que tenemos en Spotify o en las repeticiones que tenemos en YouTube. No se muevan, seguimos aquí.
Y bueno, seguimos aquí en Fisio 101, miércoles de interferenciales de tercera generación. La verdad es que ha estado bastante interesante el programa. Ya fuimos desarrollando este tema de las interferenciales tan importantes que siempre utilizamos. Ya quitamos muchos tabús de colocar los electrodos cruzados, de que cuando es bipolar premodulada, cuando los debemos de colocar de una forma, cuando debemos de colocarlos de otra. Ya hablamos también incluso un poquitito de aplicaciones clínicas. Y bueno, la verdad es que decíamos también, hablábamos como esta parte de las formas de onda. Entonces la verdad es que creo que tenemos como una amplia gama de aplicaciones para este tipo de corrientes. También hablábamos de justamente los equipos que se necesitan para trabajar las corrientes interferenciales de tercera generación. Ya Luis nos decía que regularmente los equipos portátiles nos ofrecen no más de la primera generación, de la segunda generación, pero que sí o sí era súper importante que trabajáramos con equipos como un poco más sofisticados, que la verdad es que vale la pena porque no solamente, o sea, sí tenemos lentes interferenciales, pero hoy por hoy esos equipos nos ofrecen interferenciales, claro, más otro tipo de corrientes. Es correcto. Siempre les he sugerido, ¿vale la pena la inversión? Sí. A lo mejor de momento no tienes, no pasa nada. También quiero que quede claro, no centres tus tratamientos en electroterapia. Claro. Porque por ahí dicen, ¿no? Era una clínica tan sofisticada y tan buena que el día que se fue la luz no supieron qué hacer. Sí, entonces, sugerencias, si ahorita a lo mejor no tienes para invertirle a un equipo de alta gama, pues inviértele a terapia manual, o sea, hay muchas opciones. Claro. No te centres. Les voy a ser honesto, yo la electroterapia la ocupo, pues generalmente en estados agudos, máximos subagudos de mis pacientes, ¿sabes? No me centro en este tipo de tratamientos, a pesar de que, pues digo, no me considero un experto, pero bueno, ya traigo trayectoria. No centro mis tratamientos solamente en electroterapia. Entonces, sugerencias, si ahorita no tienes para un equipo de gama alta, inviértele a otro tipo de cursos, de certificaciones, claro, diplomados que puedes aprovechar, ¿no? Pero sí en el momento que puedas, adquiere un equipo de gama alta. Y claro, creo que es bien importante este punto que tú manejas. Si bien sí la electroterapia de verdad es una herramienta bien importante, bien fuerte también para el trabajo con los pacientes, la verdad es que creo que hoy por hoy, justo el fin de semana estaba hablando con un colega que es chileno, que está en Guadalajara, le mando un saludote, que hablábamos como la importancia de justo el ejercicio terapéutico y de como todas estas corrientes, ¿no? Y que la verdad es bien importante. No vamos a desprestigiar como todos los agentes físicos, dentro de ellos como la electroterapia, pero que también seamos bien claros que no con conectar al paciente, no con que tenga yo los mejores conocimientos de las interferenciales de primera, segunda, tercera generación, de las corrientes rusas, de lo que tú gustes y mandes, los tratamientos no se centran en eso. Es correcto. Sino que es justamente una sesión de fisioterapia, se compone de varios arsenales, es decir, a lo mejor la electroterapia, como decía Luis, a lo mejor vale la pena también tener conocimientos o que nos formemos también en terapia manual, ver cuestiones del ejercicio, que si bien todo esto en teoría lo vimos en la universidad, podamos como engrandecer nuestro panorama. A fin de cuentas, lo que siempre hemos dicho en este programa, el que va a ganar siempre es el paciente, y una vez que el paciente gana, nosotros ganamos. Porque sabemos que los pacientes son la mejor promoción. Entonces, en la medida en que tú vayas haciendo más amplio tu panorama, eso también te va a traer buenos beneficios también a ti. Entonces, y aquí todo el tiempo en los programas estamos pasando cursos que ya vienen, que están próximos y que sí han sido de terapia manual, de ejercicio terapéutico, de seminarios, diplomados, que la verdad es que creo podrían hacer como muchísimo más amplio ese panorama. Luis, y ya como para terminar un poquitito, ¿para qué tipo de patologías nos podrían? La verdad es que este programa sí es muy Fisio 101, pero también es muy área de la salud y también personas del público en general, que muchas veces no es que vaya yo paciente que no conozco y que veo Fisio 101 y que llegue y le diga a Luis, oye Luis, necesito que me pongas corrientes interferenciales de tercera generación, porque lo vi en Fisio 101, entonces pues tú dijiste que servían para todo, entonces no, ¿sabes? No, o sea, pero sí, de verdad, podríamos ser como una ventana para que otros profesionales abran como esa apertura, tengan esa apertura para que podamos tratar una mayor población de pacientes. Claro, mira, te comento, para no meterme en patologías, mejor te puedo decir a qué nivel trabajan. Ok. Y sobre eso, sí, mira,
Trabajamos, obviamente, a nivel de musculatura estriada. Eso es un hecho. Pero también podemos trabajar sobre musculatura lisa. Ejemplo, yo si sé los parámetros adecuados, puedo hacer un masaje marcocólico, ¿sabes? Con mis corrientes interferenciales, sin necesidad de estar ahí media hora dándole el masaje macrocólico. Entonces, trabajamos también a nivel de vasos sanguíneos, a nivel de vísceras, porque te digo, es que es demasiada la corriente, la corriente que manejamos. Podemos trabajar a nivel de tejido conjuntivo, podemos trabajar a nivel de articulaciones como tal, hablando de adherencias, hablando de este tipo, específicamente de una articulación, sobre tejido nervioso, ya sea para estimular, para analgesia, para lo que busquemos, para disoluciones orgánicas y a nivel de piel. O sea, las aplicaciones son inmensas. Realmente, patologías, pues te puedo dar muchas, pero si los centramos a lo que te acabo de mencionar, podemos atacar prácticamente cualquier padecimiento. Obviamente que no sea algún padecimiento crónico, degenerativo o algún padecimiento, vamos a llamarle alguna neoplasia, cosas de este tipo, ¿no? Pero a nivel musculoesquelético tenemos un sinfín de aplicaciones. Ok, oye, hoy ya vimos, bueno, toda esta parte de las corrientes interferenciales de tercera generación. Me queda clarísimo que es en un programa de 50 minutos, una hora, es bien difícil que lo podamos de verdad abarcar todo. Claro. Y creo que también el poder aprender esta parte de las corrientes interferenciales de tercera generación, como que llevan su proceso, ¿cierto? Es decir, desde cómo colocar los electrodos, cómo hacer la dosificación, ver como todos los tipos de onda que se hacen, todas las aplicaciones. Y para esto tienes curso, ¿cierto? Vamos a esta parte de la promoción. Ok, sí, es real. Tenemos curso el día 6 y 7 de abril en la ciudad de Poza Rica, Veracruz. Son 20 horas efectivas. Es un curso taller. Aparte de ver todo esto, vemos un montonal más de equipos, pero el equipo lo vamos a ver a fondo. Toda la dosificación, trabajamos con fórmulas, trabajamos con un sinfín de material teórico para no ser un botonólogo más. Entonces, 6 y 7 de abril estamos en la ciudad de Poza Rica, Veracruz. Les digo, son 20 horas, 10 horas un día, 10 horas el otro. Y ¿sábado y domingo? No, el 6 y 7 es lunes y martes, aprovechando la Semana Santa. Entonces, Semana Santa. Lunes y martes en Poza Rica, Veracruz. Y para Ciudad de México estamos el 30 y 31 de mayo. También 20 horas prácticas. Aquí sí es sábado y domingo. Ok, Luis, bueno, aquí todos los que vienen y que hacen promoción de sus cursos, tenemos que sacarles regalitos. Entonces, tú dinos, Luis, si nos vas a regalar algo. Claro que sí, claro que sí. Vamos a dar 2 becas al 100%. Una beca para la ciudad de Poza Rica, Veracruz. Y otra beca para aquí, Ciudad de México. Al 100%. No van a pagar nadita, nadita. Comentar nada más que el curso está avalado, está certificado, entonces tiene sus 20 horas de valor curricular. Ya apareció el flyer de promoción del curso por si quieren asistir. Ya tenemos una beca, al menos una para la de Ciudad de México, una beca para el de Poza Rica. La pregunta es, Luis, ¿cómo se van a ganar esas becas? ¿Qué te parece si hacemos una pregunta de lo que hablamos hoy? Me parece perfecto. ¿Tú qué me recomiendas? ¿Fácil o difícil? Yo creo que un poquitito como rebuscada, porque puede ser, tú dices que es uno para Poza Rica, uno para Ciudad de México. Entonces, que digan primero a cuál quieren asistir, al de Ciudad de México o al de Poza Rica. Obviamente yo pienso que la beca de Ciudad de México se va a ir primero. Supongo yo también. Se puede. ¿Cuál puede ser la mecánica? Que el que gane primero la de Ciudad de México, el segundo puede asistir a Poza Rica. Sí, sin ningún problema. No tengo problema. Nada más si en caso de que gane la de Poza Rica y sea de aquí, que garantice la asistencia, porque pues acuérdate que hay que pagar avales y es un gasto que nosotros también tenemos. Pero bueno, vale la pena porque si tú vas a Poza Rica, pues ni siquiera vas a pagar el curso, solamente vas a pagar el ir a Poza Rica. Es correcto. Y te puedes ir a Papantla y puedes, ¿no? Te puedes hacer y luego les damos tip. Un chorro de cosas. Sí, la verdad es que hay muchas cosas de que ver por allá. Entonces, tú dinos
¿qué pregunta o cuál va a ser la mecánica para ganar estas 2 becas? Ok, sí, vamos a hacer una pregunta. Yo creo que para Ciudad de México, que me digan 3 diferencias considerando pues las 3 generaciones que hay Interferenciales. de interferenciales. 3 diferencias entre primera, segunda y tercera generación. Es correcto. Ok, bueno, pues ya tenemos la mecánica de la pregunta. Si eres el primero tienes que ponerme la respuesta y después quiero asistir al de Ciudad de México o quiero asistir al de Poza Rica y decirme la respuesta. Si hay 2, ¿no? Que quieran el de Ciudad de México, pues se lo llevará el que conteste primero y el segundo tendrá la oportunidad de asistir al de Poza Rica y así lo desea, pues ya solamente sería como costear el viaje. Entonces, bueno, Luis, unas últimas conclusiones para ya despedir. Bueno, pues para finalizar, a la audiencia les recuerdo, son licenciados, métanle mucho a esto que puede ser una gran herramienta, pero sobre todo no fomentemos el instruismo, porque pues no tiene por qué ser, y segundo, no sean botonólogos, de verdad, métanle bien a esto, tienen dudas, busquen, hay muchísima literatura, entonces por literatura no paramos. Y pues con eso yo creo que cerramos y muchas gracias, Uriel. Muchísimas gracias, pues bueno, la verdad es que fue un placer para nosotros haber roto como muchos paradigmas de esta parte de las interferenciales, conocer un poco más de las interferenciales que hoy ya sabemos por qué son de tercera generación, que las diferencia de la primera y de la segunda generación. Es una monada, la verdad es que pues tienen un chorro de aplicaciones. Sí, como lo decía Luis, sí están como disponibles en equipos a lo mejor de alta gama, pero la verdad es que si tú te vas a dedicar o si vas a ir a tomar el curso de Luis, pues a partir de que tomas el curso de Luis o si ya tienes tu guardadito, pues ir pensando como en un buen equipo que de verdad te va a dar muy buenos efectos y te va a ayudar para un chorro de cosas. Y si tiene la tercera generación, pues más, porque va a tener un chorro de aplicaciones. Entonces, bueno, esto fue Fisio 101. La verdad es que les agradecemos mucho la asistencia. Hoy tuvimos como muchísima gente que nos estuvo viendo. Un saludo a todos los que nos estuvieron viendo. A Roger Cecide, doctor Roger, muy bien, muchas gracias. A Dani Mendoza, Ale Leguízamo, que ya estuvo aquí hablando de ATM. Samira, Carlos Villanueva. La verdad es que hubo muchos alumnos que estuvieron viéndonos. De verdad, mil gracias por vernos, por apoyarnos. Erika García, Lena Carpintero, grandes amigas. Luz Álvarez, que también ya estuvo aquí hablando de quinoterapia. Alberto Rivera Albeiro, perdón, que ya no nos dijo si era de Ecuador o de qué mitad del mundo nos estaba escribiendo. Marianita, Iván Salazar, Lisbeth López y David Zárate. David García también. Y bueno, esto fue Fisio 101, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, en Instagram, en Dailymotion, y también tenemos las repeticiones en Spotify con podcast, y a través de las repeticiones del YouTube. Muchísimas gracias, esto fue Fisio 101, nos vemos la próxima semana. Adiós.